¿Te has preguntado alguna vez si te limitas a hacer las cosas como si nada o si vives de verdad, como si cada mañana sucediera de la misma manera, sin objetivo aparente, un patrón que nunca termina? ¿Alguna vez te ha parecido que las cosas que antes tenían sentido ya no lo tienen? A veces, todo parece perder su valor y las cosas que nos mantenían vivos se desmoronan. Y luego está la pregunta: ¿qué hacemos aquí? ¿Qué nos ofrece la vida? Aunque todos nos hemos planteado estas preguntas en algún momento, son difíciles de responder. Este es el destino de uno de los más grandes autores de la historia, Lev Tolstoy. Su reputación como genio literario, su dinero y su encantadora familia eran todo suyo. A los 50 años, sin embargo, fue testigo de cómo todo se derrumbaba. Después de todo, ¿cómo podía sentirse tan vacío un hombre que antes había experimentado una vida tan vívida? ¿Por qué el acaudalado Tolstoy experimentó una crisis existencial tan profunda? Examinemos ahora la agonía interior de Tolstoy y los elementos que le hicieron dudar de su propia existencia. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal si estás buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida y te gustaría aprender más sobre este camino de autodescubrimiento y cambio. Todos estamos en el mismo camino de introspección y búsqueda de sentido. Desde sus primeros años, Tolstoy había desarrollado una fuerte desconfianza hacia la religión. La muerte prematura de sus padres le produjo una sensación de abandono que se fue acentuando con el tiempo. La propia iglesia le parecía un lugar de engaño, y la fe cristiana, con sus reglas e imposiciones, carecía de sentido para él. Afirmó que cuando nos enfrentamos a la información y las experiencias que la vida tiene que dar, las creencias religiosas que se mantienen únicamente por la presión social fracasan. Esta perspectiva crítica era un reflejo de su juventud trágicamente llena de acontecimientos y de su desconfiada visión del mundo. De joven, Tolstoy fue testigo de las atrocidades de la guerra de Crimea, que dañaron profundamente su espíritu y reforzaron su aversión a la autoridad y la violencia. Su convicción de que nada en el mundo tenía sentido a largo plazo también creció durante esta época de lucha. Tras regresar a Rusia y dedicarse a la escritura, se convirtió en uno de los mejores escritores de su época. Hacia los 50 años, experimentó una crisis existencial, a pesar de tener una familia numerosa, un patrimonio próspero y un matrimonio con Sofía. Ahora sentía que su vida había perdido sentido y que todos sus logros carecían de sentido a la luz de las preocupaciones que empezaban a inquietarle constantemente. Siempre estaba dolorido e intentaba alejarse de los pensamientos que le carcomían durmiendo. Tolstoy llegó incluso a contemplar la muerte como medio de escape, según reveló en una confesión durante uno de sus periodos más severos de introspección. Se sentía tan nihilista que se preguntaba: ¿qué sentido tiene la vida si la muerte es inevitable? Si la riqueza y la notoriedad van a desaparecer, ¿de qué sirven? A pesar de que estas ideas le hacían sentirse completamente desesperanzado, optó por buscar soluciones en lugar de rendirse. Decidió buscar en todas las vías posibles un propósito para su vida. Una parábola le llamó la atención durante este viaje, y fue este relato el que empezaría a reflejar sus propias experiencias. En la parábola, un hombre está en un pozo y le espera la muerte. Intenta evitar el final agarrándose a una rama, mientras un dragón le espera en el fondo. Durante este momento de angustia, descubre algo inesperado: gotas de miel que caen en sus palmas, una alegría efímera en medio del dolor. Este gesto representaba los placeres efímeros de la vida que proporcionan un momento de respiro al sufrimiento. Para Tolstoy, esta imagen simbolizaba el conflicto de la vida, la continua ansiedad de morir y la búsqueda de placeres efímeros. Ninguna de las ideas de la época parecía satisfacer su búsqueda de respuestas. Por ejemplo, la ciencia le parecía deprimente.
no le proporcionaba ningún consuelo existencial mientras describía el funcionamiento de la existencia. Tras una larga reflexión, Tolstói llegó a la conclusión de que los seres humanos afrontan los absurdos de la vida de 4 formas principales. El rechazo total de esta ridícula realidad era, curiosamente, una de ellas. Se limitaban a seguir con sus vidas, ignorando las cuestiones existenciales. Es imposible evitar establecer una comparación con el filósofo Albert Camus, quien también pensaba que la verdadera solución era enfrentarse a este absurdo con valentía y tenacidad. A veces, ¿y qué? Parece ser la respuesta a las grandes preguntas de la vida. Puede que no tengas una explicación para todo, pero ¿y qué? ¿Y si el sentido de la vida parece estar fuera de nuestro alcance? Tolstói comprendió que a veces lo más sensato es detenerse y vivir el presente, en lugar de sumirse en la incertidumbre. Un café con su mujer, un momento de evasión del interminable interrogatorio. Comprendió, sin embargo, que no se trataba de una respuesta definitiva. ¿Qué sentido tenía que un tipo inquieto y educado aceptara la ignorancia? La búsqueda de soluciones es como un fuego difícil de apagar cuando la mente está en pleno apogeo, sobre todo cuando la vida está llena de sufrimiento y pérdidas. El nihilismo acaba por extenderse. Con el tiempo, la idea de que nada tiene sentido se vuelve intolerable. El mayor escepticismo surge cuando la ridiculez de la vida ya no basta como excusa. Tolstói comprendía que muchos individuos se entregaran a una vida de indiferencia e incuestionabilidad, pero también comprendía que esta resignación no desembocaba en una auténtica serenidad. Según él, la solución residía en una confrontación profunda y permanente con la verdad, en lugar de negar la cuestión. Luego, observó a las personas que intentaban satisfacer el vacío. Sus medios para evitar los problemas existenciales eran la riqueza, las relaciones y los momentos agradables. Buscaban consuelo y diversión, porque pensaban que el placer podía ser un remedio para el sufrimiento. En cambio, Tolstói era escéptico al respecto. Era consciente de que, aunque el placer le proporcionaba momentos de felicidad, no podía llenar el vacío de su alma. Al igual que la miel en la historia del hombre en el pozo, era momentáneamente agradable, pero impotente para alterar el destino. Tolstói clasificó el tercer tipo como personas que, al enfrentarse a la futilidad de la vida, ya no podían encontrar un propósito para vivir, pero que experimentaban un dolor tan intenso que contemplaban la muerte. La muerte nunca fue una opción viable para él en su búsqueda de un propósito, a pesar de su propio deseo de tomar este camino. Para Tolstói, la cuestión fundamental de la vida quedó sin respuesta al rendirse. Otra lección crucial es resistirse al impulso de rendirse cuando se atraviesan dificultades. No dejes que el vacío se apodere de tu vida. Incluso cuando parezca que no hay respuestas, sigue adelante. Tolstói pasó a nombrar una cuarta categoría: las personas paralizadas por la insensatez de la vida y la certeza de la muerte. Eran conscientes del sufrimiento, pero se sentían incapaces de ayudar. En lugar de rebelarse o disfrutar, se quedaban inmóviles, sin voluntad de aceptar o renunciar a la existencia. En un estado de apatía existencial, carecían de fuerza de voluntad para buscar una solución. Seguir viviendo era más instintivo, como una supervivencia sin alma, que una elección consciente. Tolstói vio que muchas personas estaban atrapadas en una especie de punto muerto, incapaces de seguir adelante o incluso de pensar en qué hacer a continuación, porque estaban espiritualmente agotadas. Sabían que la vida era dolorosa y ridícula, pero en lugar de responder, continuaban existiendo en un estado de estancamiento, con pocas posibilidades de encontrar un propósito o un cierre. Él creía que esta era la peor forma posible de vivir, una aceptación pasiva del sufrimiento sin ningún cambio ni avance. En su interminable búsqueda del conocimiento, Tolstói estudió diversas religiones y filosofías.
y observó atentamente el mundo que le rodeaba. Pero un importante punto de inflexión en su búsqueda lo descubrió cuando observó a los campesinos. A pesar de las tremendas dificultades a las que se enfrentaban, la fe inquebrantable de estos campesinos en Dios parecía darles una fortaleza y tenacidad extraordinarias. Las propias dudas y sufrimientos de Tolstói contrastaban fuertemente con esta fe, que era a la vez directa y profunda. Aunque había alcanzado el éxito en sus escritos, ingresos y prestigio, nada de esto parecía satisfacerle. La razón y la lógica, que antes le habían parecido esperanzadoras, aumentaban su sensación de vacío. Esta misma búsqueda desesperada de sentido, que a menudo parecía interminable y sin respuesta, la exhibieron personajes como Levin en sus escritos, incluida Anna Karenina. Cuando Tolstói vio la fe de los campesinos, empezó a ver su dilema desde otra perspectiva. Vio que no todo podía explicarse con la razón. Quizá la vida necesitaba un poder superior que le diera sentido. Siempre había considerado la fe como algo irracional, pero ahora empezaba a aparecer como un medio potencial de trascender el mundo físico. El intelecto lógico de Tolstói se resistió, pero finalmente se dio cuenta de que la fe era la solución para superar el dolor y dar sentido a la vida más allá de la existencia fugaz. La causa no podía darle un motivo para continuar, pero la fe en algo más grande que el mundo material sí lo hizo. La fe se convirtió en un instrumento práctico para el cambio y no en una mera idea abstracta. Para Tolstói, esta comprensión supuso un cambio radical en su vida. Se dio cuenta de que servir a los demás, ser amable y humilde, eran más importantes que el dinero o el éxito intelectual. Motivado por esta idea, empezó a llevar una vida más sencilla, evitando los lujos aristocráticos y asemejándose más a un campesino. Pero no siguió esta nueva espiritualidad a la Iglesia Ortodoxa rusa, ya que la consideraba corrupta y desconectada de las verdaderas enseñanzas de Cristo. En su lugar, se centró en estudiar directamente los Evangelios, y el Sermón de la Montaña proporcionó a Tolstói una brújula moral que le ayudó a reestructurar su perspectiva. Tanto su vida profesional como personal experimentaron esta metamorfosis, que dio a sus escritos una nueva perspectiva y una renovada pasión por la humanidad y la verdad. En una confesión, Tolstói describió de forma cándida y gráfica el conflicto interno que sufrió al intentar determinar el propósito de su vida. Pero este cambio espiritual causó un gran disgusto en su familia, en particular con su esposa, Sofía. Su decisión de ceder sus riquezas y los derechos de sus libros suscitó una fuerte oposición por parte de ella, a quien le resultaba difícil comprender los cambios que estaba introduciendo en su vida. Las discusiones entre la pareja se hicieron más acaloradas y Tolstói sufrió mucho por ello. Debido a esta agitación personal y familiar, en 1910 tomó una decisión drástica. A la edad de 82 años, huyó de su casa en busca de una vida más sencilla, libre de presiones sociales y obligaciones familiares. Abandonó su casa de Yasnaya Poliana en medio de una fría noche de octubre, acompañado únicamente por su hija Alexandra y su médico. Su precaria salud no pudo soportar el viaje. Tolstói enfermó gravemente durante el viaje y falleció el 20 de noviembre de 1910 en la estación de ferrocarril de Astapovo, lejos de su casa y de las guerras que la rodeaban. Sus últimos días, sin embargo, se caracterizaron por una calma imprevista, quizá como resultado de una vida dedicada siempre a buscar soluciones a sus problemas. A pesar de los conflictos personales y familiares que rodearon su partida, el legado de Tolstói fue más allá de su propia vida. Su influencia llegó a un público que consideraba sus ideas y preocupaciones existenciales, yendo mucho más allá de sus obras literarias. Su experiencia con la crisis se convirtió en un faro para muchos.
demostrando que uno puede encontrar el renacimiento y reescribir su destino, incluso en las circunstancias más agónicas. Durante su viaje, Tolstói reconoció que había una solución directa, pero profunda, a sus problemas: servir a los demás y comprometerse con una espiritualidad auténtica. Su metamorfosis no solo afectó a su propia vida, sino también a la de millones de lectores de todo el mundo, animándoles a vivir con mayor compasión y humildad. La búsqueda del sentido es una búsqueda muy humana, repleta de incertidumbres y desvíos, como demuestra Tolstói. A pesar de todo el dolor y las crisis existenciales, descubrió que la espiritualidad era el secreto para cambiar su vida. A pesar de los desafíos, su historia sirve como potente recordatorio de que siempre hay oportunidades para el desarrollo y la búsqueda de un propósito más elevado. A veces, algo sencillo, pero increíblemente transformador, encierra la clave de las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Como Tolstói, cada uno de nosotros puede descubrir su propio camino hacia la paz interior. Si este cuento de Tolstói te ha impactado, no olvides darle a me gusta y reenviárselo a alguien que necesite reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida. Sigue nuestro viaje de aprendizaje y descubrimiento suscribiéndote al canal para ver más videos como este.